¿Se puede ver mi pantalla? Ya te veía, pero Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos. Hoy es un gusto presentarles nuestro primer seminario técnico de la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis. Siempre es un gusto que podamos seguir compartiendo y difundiendo información pertinente que nos permite también como generar enlaces y vínculos, incluso desde algunas instituciones que nos permiten generar nuevos métodos diagnósticos y otras formas de hacer diagnóstico de TB. En esta ocasión tenemos la participación de Sillín México y estará a cargo la doctora Mayra Silva, quien es miembro de la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis, que estará a cargo de la sesión del día de hoy. Doctora Mayra, muchísimas gracias. Y a nuestro ponente, de igual manera, muchas gracias por estar acá. Adelante. muchas gracias a todos. Disculpen un momento la impresora. Es un placer presentar al doctor Álvaro Monqui Cruz, que él es biólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría y doctorado en ciencias biológicas, en biología molecular de la Universidad de los Andes, en la misma Colombia, quien además cuenta con una especialización en marketing estratégico de la Universidad IE Business School en España. El doctor Álvaro tiene además una experiencia en investigación en biología molecular y biotecnología aplicadas a diferentes campos, entre los que se destaca la exploración de candidatos a vacuna contra malaria, la estandarización de análisis por NGS para estudios de metagenómica, la identificación de novedosos biomarcadores para la tuberculosis latente y aplicaciones en biología sintética para la agroindustria y el diagnóstico clínico. Además, el fruto final de estas investigaciones lo ha podido materializar en la publicación de múltiples artículos científicos en revistas indizadas internacionalmente, en la publicación de capítulos de libro y en la aprobación de una patente internacional en biotecnología. Actualmente, el doctor Álvaro es Sales and Marketing Director de Syngene en México, donde brinda apoyo constante al posicionamiento de tecnologías innovadoras para llevar a cabo el diagnóstico molecular de múltiples enfermedades infecciosas en el país. Es un placer y además queremos reiterarles el agradecimiento por todo el apoyo que recibimos de parte de ustedes para la realización del congreso que recién terminó en agosto. Gracias a ustedes eso fue posible y bienvenido. Adelante. Muy bien, buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias a la doctora Cristina, a la doctora Mayra y en realidad a toda la red que también nos extendieron la invitación para apoyarlos aquí con la presentación. Y Sillín siempre ha estado pues muy comprometido con apoyar pues parte de los desarrollos, pero también la implementación tecnológica en los diferentes países y en este caso, pues en México, que es donde resido actualmente. Ahí ya pueden ver la presentación, ¿sí? Sí, sí, podemos ver. Perfecto, entonces, sin más, voy a iniciar y me comentan si dejamos las preguntas para el final o durante la presentación. Creo que hay flexibilidad eh, para esto. Entonces, el tema que nos convoca hoy es justo diagnóstico de la tuberculosis y quiero hacer una breve mirada, voy a poner por un momento el puntero de retos y nuevas herramientas en la era de la farmacoresistencia. Quiero hacer brevemente una introducción y esto es solo, de nuevo, una visión más general de la evolución de la tuberculosis. Creo que para todas las personas que de pronto nos están acompañando, es bien sabido que la tuberculosis nos acompaña desde la misma migración de los humanos que desde África. Allí hubo una emergencia del complejo Mycobacterium tuberculosis y también los siete principales linajes y sublinajes asociados. No voy a entrar en detalle en todo esto, solo marcar algunos hitos que considero son relevantes para y que discutiremos a lo largo de la presentación. Por ejemplo, la vacuna BCG, que fue desarrollada allí también en 1921 y que ha sido de nuevo una herramienta de prevención fundamental con sus pros y sus contras, pero de todas formas ha estado allí y está en los esquemas también de vacunación de neonatos en múltiples países. Y ya más recientemente toda la quimioterapia combinada, o pues todo el tema de los fármacos y las terapias combinadas de los fármacos para tuberculosis y precisamente evitar el tema de la aparición o extensión de esa resistencia, el VIH, la emergencia y la expansión y también la evolución de cepas resistentes de Mycobacterium tuberculosis. Y más recientemente
y me refiero ya es en el transcurso de las últimas 2 décadas, es el desarrollo y la actualización de pruebas moleculares para la detección del complejo micobacteriano en tuberculosis, pero también las cepas que ya son multidrogo o incluso XDR. El, am, no estoy seguro si yo puedo ver si hacen preguntas en el chat. Si alguien me ayuda, si en algún momento llegan a salir, les agradezco. Entonces, mm, quiero de nuevo dentro de la patogénesis, y es una generalidad, sabemos que la infección, al menos en el caso de, pues, de tuberculosis, y cuando hablamos de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, el agente causal principalmente es Mycobacterium tuberculosis. Hay otras micobacterias atípicas que no, en realidad no voy a mencionar mucho. Tenemos algo más adelante que lo voy a en ese momento a profundizar. Pero cuando vemos, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, vamos a ver que realmente hay una infección primaria, que hay una infección allí también pulmonar, y hay dos desenlaces, digamos, cuando hay esa tuberculosis primaria y una bacteriemia y una progresión, infección de los pulmones. Este es el cuadro, digamos, típico, estándar allí de tuberculosis activa pulmonar, pero hay un componente importante asociado a esa bacteriemia que es la tuberculosis miliar, y hay una migración de nuevo de diferentes órganos, y esa es la razón también por la cual a nivel extrapulmonar hay un número de casos también importante, con particular interés, por ejemplo, a nivel de tuberculosis meningia, entre otras. Y un porcentaje un porcentaje importante de personas, de nuevo, que adquieren la infección, pasan, digamos, a un estado latente, con un tema allí que puede durar por años, si no décadas, y posteriormente con eventos de inmunosupresión o inmunodepresión puede haber una reactivación para otra vez volver a entrar a una infección que sea activa. Cuando hablamos de esa transmisión de la tuberculosis o de los bacilos que están asociados a esto, se produce casi exclusivamente de persona a persona y por vía aerógena. Esto, de nuevo, sabemos que hay una cantidad de aerosoles importante cuando hablamos, tosemos o estornudamos, y hay una liberación, y esto es solo una estimación, no son datos, de nuevo, que tengan allí, digamos, sean consistentes en todos los escenarios, pero de nuevo nos sirve para entender un poco cómo se liberan esos bacilos en cualquiera de estas tres condiciones. Sin embargo, y algo que quiero resaltar es que los mayores transmisores de la tuberculosis son personas que pues tosen, tienen una baciloscopía positiva en esputo, pacientes sin tratamiento, que de esto vamos a ver que hay un impacto bien importante en México, enfermos que acaban de iniciar tratamiento, y también casos con pobre respuesta al tratamiento, incluyendo allí fracasos y también pues recaídas. Ahora bien, cuando hablamos, y quiero poner en contexto de la situación de la tuberculosis en el mundo para ir luego enfocando en lo que es en México, y ahí sí las metodologías de diagnóstico y la necesidad, porque ya no es una solamente la posibilidad de la detección de la farmacoresistencia. En el mundo hay una correlación entre la pobreza y la tuberculosis. Y aquí, por ejemplo, tengo dos gráficas en las cuales en realidad la gráfica de la izquierda, ese es el ingreso bruto per cápita, que entre más a la derecha son los países más ricos, representado cada punto o cada país como un punto, y los que son más pobres están acá en el eje Y. En ambas gráficas es la incidencia de la tuberculosis, pues, por cada 100.000 habitantes. Entonces vemos que los países que son más pobres tienen una mayor incidencia, y también está relacionado con un tema de la desnutrición. Entonces hay un ciclo que es vicioso ahí entre la pobreza y la tuberculosis, y eso es algo que aplica para, en general, todos los países de Latinoamérica, y de nuevo con un histórico global, por ejemplo, en países africanos y del sureste asiático igualmente. Ahora, en algo que es bien importante es todo el tema de la migración, y esto de nuevo ha seguido o ha venido incrementando la problemática de la tuberculosis en zonas también fronterizas, y eso es algo que ya podemos percibir afecta directamente tanto a la frontera sur y al norte de México, de las personas que quieren atravesar de nuevo México, por ejemplo, para llegar a Estados Unidos, o que finalmente no logran cruzar y quedan allí en un tema fronterizo importante, y esto de nuevo se ha ido incrementando año tras año. Entonces es bueno verlo también en esa perspectiva, y cómo los medios también van reportando esto que ya empieza a ser una problemática bien importante. Ahora bien, en el mundo, y según el reporte del, pues, global de la tuberculosis del 2024 de la Organización Mundial de la Salud,
ha habido avances importantes y es decir, me refiero a que desde el año 2000 las intervenciones contra la tuberculosis seguramente han salvado alrededor de 80 millones de personas, que es un valor bien importante, pero quiero sobre todo empezar a enfatizar aquí en varias cosas, y es el cambio de la incidencia de la tuberculosis. Lo que está en morado o en color púrpura, ha habido una disminución, es decir, esa incidencia ha ido disminuyendo de forma favorable, lo cual vemos, por ejemplo, en Asia, en los países africanos, también en Europa, pero en el continente americano en realidad ha habido es un incremento de la incidencia. Ya en números globales en el mundo, se reportaron para el 2023 casi 11 millones de nuevos casos, 1,2 millones de muertes asociadas también a tuberculosis, incluyendo pacientes con VIH, y solo el 40% de los casos de tuberculosis multidrogos resistente recibieron el tratamiento, que eso es una cifra bien, bien dramática. También tengo algunos datos relacionados con México para que también lo veamos en esa perspectiva. Ahora, brevemente, digamos que esto también dentro del reporte y dentro de los milestones o los objetivos que se buscan para la erradicación de la tuberculosis, hay unos objetivos que se habían definido en el 2015, y de nuevo es para ver cómo se ha ido avanzando hasta el 2025, que es justo este año. La incidencia de la tuberculosis, se esperaba una reducción del 50%, pero al 2025 hemos avanzado solamente en el 8,3% a nivel global. En el número de muertes se esperaba una reducción del 75%, con una reducción solo del 23%. Y un dato que también es importante es el porcentaje de núcleos familiares catastróficos. Se espera también que para este año hubiera sido de cero. Cuando hablamos de gastos catastróficos, es que un núcleo familiar no gaste más del 20% de sus ingresos anuales del hogar. Sin embargo, la mitad de la población que tiene un familiar o un paciente con tuberculosis está gastando más de esto, por lo tanto se considera un gasto catastrófico para esa familia. Entonces, si se fijan, realmente hubo un tema bien complejo, pero la pandemia por COVID-19 no estaba contemplada dentro de los objetivos que se definieron en el 2015, y eso seguramente ayudó a que no se pudiera cerrar ninguna de estas brechas de forma adecuada. Y quiero enfatizar ahora en el caso particular de México, cuando hablamos de la tasa estimada de incidencia de la tuberculosis, vemos que del 2010 a la actualidad ha habido un incremento también consistente. Hubo una baja en el 2020, pero fue por lo que se dejó de diagnosticar, porque finalmente una vez que se levantó todo el tema de restricción sanitario, vemos que incluso en los años más recientes ha habido un repunte bien importante en esa tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en el país. El número de muertes también ha sido muy similar, y la franja en gris es toda esa desviación que está, el valor, la estimación menor y más alta. eh, de nuevo, esto cuando uno empieza a ver esa diferencia o esa diferencia tan marcada entre el mínimo y el máximo, quiere decir que hay una incertidumbre que en realidad está dejando de ser reportada por los sistemas de vigilancia nacional, que probablemente se están estirándose hacia arriba y no hacia abajo esos valores. Y también el porcentaje estimado de personas con tuberculosis multidrogo resistente o al menos resistente a rifampicina también ha ido en incremento. Estamos hablando que incluso desde 2015 ya se reportaban un 12% de casos estimados de nuevo de MDR o al menos resistente a rifampicina, pero hoy hemos ido incrementando año tras año hasta el 2023, ya llegando casi a un 15 o un 14,5%. Las desviaciones también son amplias, lo cual de nuevo no es un buen indicio, y que probablemente estemos ya muy cercanos hacia un 17% en temas de resistencia. Cuando comparamos con otros países de las regiones, es un estudio del 2019, y me atrevo aquí a decir que ha ido empeorando, es porque cuando miramos justo esa prevalencia de la tuberculosis multidrogo resistente en otros países también de la región, vemos que México realmente tuvo una prevalencia la más alta en ese momento. Y el 2019 fue un buen año para compararlo, porque de nuevo fue justo antes de que iniciara la pandemia, incluso una prevalencia superior por encima de otros países que históricamente han tenido valores elevados, como Perú, República Dominicana, entre otros. Entonces, de nuevo, fue la más alta en el contexto de las Américas, en América Latina. Y también dentro del reporte, ya este sí es más actualizado al 2023, es de la notificación o los casos notificados, primero de tuberculosis multidrogo o al menos resistente a rifampicina,
Y aquí hay un valor que es sorprendente. Lo que la curva que ustedes ven en rojo son precisamente el número de casos notificados, pero este cuadrado que se ve en este caso estamos hablando de lo que realmente se estima. Se estiman alrededor de 760 casos de tuberculosis multidrogo o resistentes a rifampicina. Reportados son una cifra significativamente menor, pero de esos casos que fueron reportados, los que en realidad iniciaron un tratamiento asociado a una tuberculosis multidrogo resistente, hay una diferencia importante. Esas dos curvas deberían una estar muy cercana de la otra, porque si se identifica un caso de un paciente al menos resistente a rifampicina o MDR, le corresponde el tratamiento adecuado, pero hay una diferencia de un 26%, es decir, un 26% de todos esos pacientes, de nuevo, que fueron notificados que tenían tuberculosis multidrogo resistentes a rifampicina, no recibieron el tratamiento adecuado. Y eso es para lo que, de nuevo, se notificaron. No, si lo aterrizáramos al número estimado, estaríamos hablando de un poco más de 200 pacientes que no recibieron el tratamiento que les correspondía. Cuando hablamos de esa eficiencia del tratamiento de tuberculosis en el mundo y en México, quiero a nivel global que lo miremos en esta perspectiva en más de una década. Y eso es en el éxito del tratamiento, que es toda esta franja en verde, el fallo del tratamiento, que es la franja en rojo, los fallecimientos o las muertes en naranja, y la falta de seguimiento en el amarillo. Y ha habido una progresión importante en las últimas casi 2 décadas a nivel global, lo cual está muy bien. Lo que queremos es que los tratamientos sean eficientes y que esta franja en verde siga aumentando. Ahora, en México el escenario es un poco más dramático porque realmente ha habido como unos picos que son favorables, pero otra vez una progresión muy desfavorable, por ejemplo, el 2015 al 2019, y esto es de nuevo, fue antes de la pandemia, ya veíamos que el éxito en los tratamientos iba con una tendencia al fallo. Es decir, cada vez era menos esa franja en verde que es el éxito en los tratamientos, se incrementaba significativamente el fallo en los tratamientos, las muertes y por lo tanto también la pérdida allí en el seguimiento. No hay información todavía más reciente del 2022 hasta la actualidad, pero me atrevería a decir que también vamos otra vez en una tendencia que no va a ser tan favorable. Ahora bien, quiero ya en lo que normalmente salen medios que han sido noticias como estas y ya enlazarlo un poco con la vacuna BCG. Es que el SENAPRES en el 2023 ya decía que estaba lejos de controlar la tuberculosis, se ha elevado y de nuevo está subdiagnosticada. Esto es parte también de lo que está allí. Y otros periodistas con un impacto más clínico dicen qué pasa en México con la tuberculosis sin vacunas ni tratamientos. Y aparentemente ha habido unos desabastos o más bien el abasto no ha sido unificado, no ha sido estándar y ha habido un tema que de nuevo va impactando sobre toda la población que es más vulnerable. De esto, independiente de lo que digan los medios, hay una publicación que fue también bien interesante que también salió, si no estoy mal, en el 2023 que tiene un reporte de la vacunación, o más bien la disponibilidad de vacuna BCG y de su aplicación en los programas, de nuevo, en población en general del 2006 al 2021. En la gráfica de aquí abajo ustedes están viendo la disponibilidad de vacunas, ya sea por el IMSS, por el ISSSTE, por la Secretaría de Salud, pero la barra, o más bien la curva que está en amarillo representa la disponibilidad de vacunas que había en ese respectivo año en el país. Y el pico más bajo, si ustedes se fijan, fue en el 2020, que se entiende por qué pues sencillamente no hubo importación de vacuna BCG. Aún así, hubo años en donde había un sobreabasto porque no necesariamente toda la población target fue vacunada eficientemente con la vacuna BCG. Y el estudio entonces está reportando que casi entre 4 a 5 millones de personas dentro de este lapso de tiempo no recibieron la vacuna. Se habla de una cobertura que pues fue inferior al 90% durante los últimos 4 años y de nuevo, son datos que son bien importantes, porque estamos hablando de que hay una población bien relevante, pues, que no recibió la vacuna y que también tiene un tema de susceptibilidad ya frente a infecciones estándar o a nivel poblacional con cepas de tuberculosis, incluso sensibles o resistentes a algún fármaco. Ahora bien, ya en el contexto del diagnóstico de la tuberculosis, y aquí probablemente hay varios expertos en este tema, esto es solamente un ejemplo de un algoritmo de un diagnóstico pues, convencional de la tuberculosis y el tema de la farmacoresistencia, cuando hay una sospecha
se hace pues allí un análisis o está sustentado con un análisis radiológico, también la vaciloscopía, por supuesto que ha sido una herramienta fundamental, da resultados en 24 horas y permite entonces determinar si hay presencia o ausencia de los bacilos ácido alcohol resistentes. Esto también se va apoyando, o digamos, si no hay otras metodologías que apoyen esa toma de decisión terapéutica, normalmente el tratamiento va empírico, o al menos tratamiento de primera línea, pero se tienen en algunos casos pruebas de susceptibilidad y hablamos también de cultivo o secuenciación, incluso pruebas moleculares, pero estas las voy a dejar un poco para más adelante. En el diagnóstico convencional, normalmente el cultivo juega un papel fundamental, sigue siendo el gold estándar y no va a dejar de serlo, va a ser muy importante mantenerlo, sobre todo porque da información de viabilidad celular que es muy valiosa y que sobrepasa algunas de las limitaciones incluso de las pruebas moleculares. Algo que permite el cultivo también es dar información de sensibilidad o resistencia a fármacos, pero la dificultad que tiene el cultivo, por ejemplo, e incluyendo incluso las vaciloscopías normales, es que son pruebas lentas y complejas o los resultados, sobre todo en el cultivo, son tardíos y esto seguramente tiene un impacto en la morbilidad, mortalidad y en la transmisión de la enfermedad. Según las indicaciones del INDRE, el cultivo hay que dejarlo hasta 60 días, pero digamos, en algunos casos o cuando se retrasa más un par de semanas o más, igual el paciente ya inició un tratamiento que de nuevo es complejo, es largo, es tardío y, y esto de nuevo puede seguir allí volviendo un poco más complejo el tema de la aparición o de las resistencias cuando hay abandonos y las demás consecuencias que están alrededor de él. Ahora bien, según la guía de diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud del 2021, están esos métodos convencionales, la vaciloscopía, tiene una baja sensibilidad, no diferencia entre cepas sensibles y resistentes y depende de múltiples variables que son el equipamiento, la expertise del lector, entre otras, que eso hace que se sacrifique en sensibilidad. Hay indicios o hay pruebas, digamos, hay estudios que reportan una sensibilidad del 50, el 60, el 70%, quiere decir que hay un 30% de nuevo, de falsos negativos que pueden estar allí pasando desapercibidos por la baja sensibilidad de la vaciloscopía. El cultivo mencionado es el gold estándar para la confirmación bacteriológica requiere infraestructura, costo y tiempo pues, para obtener los resultados como expliqué. Y la Organización Mundial en este momento está recomendando los métodos rápidos moleculares, métodos rápidos para el diagnóstico inicial. Y cuando hablamos de métodos rápidos moleculares, según los lineamientos o lo que está en la guía, son resultados desde 2 horas hasta 2 a 5 días. Y es en ese lapso de tiempo. Claro, se deja una ventana de un par de días o hasta 5 días en realidad también por todos los temas logísticos operativos que conlleva que se aplique la prueba molecular desde la toma de muestra hasta el resultado final. La osciloscopía y cultivo son necesarios para monitorear la respuesta al tratamiento y las guías están sugiriendo que en realidad se mantengan también de nuevo para monitorear esa respuesta terapéutica. Dentro de las guías también entonces ya se recomiendan las pruebas que realmente no reemplacen, pero más bien complementen a las convencionales por ser más sensibles. De nuevo, el cultivo tiene que mantenerse, sobre todo porque no hay ninguna prueba molecular aparte de la secuenciación masiva, que justo no la incluí en esta diapositiva, es la que tiene la capacidad de hacer un análisis de todos los genes que están asociados a resistencia o al menos con relevancia clínica frente a los fármacos de aplicación en los diferentes países, pero aparte de esa no hay ninguna que realmente logre detectar a nivel molecular todos los marcadores de relevancia clínica para una resistencia hacia algún fármaco, mientras que el cultivo, como es fenotípica, da esa información. Te espera esas pruebas de diagnóstico moleculares rápidas que den al menos información de resistencia a rifampicina, idealmente también a isoniazida, con el fin pues, de minimizar ese retraso en el inicio del tratamiento que es el adecuado y que trate de quitarse o bajarse la carga que tiene el tratamiento que es puramente empírico. Según la guía, y esto de nuevo es más como una progresión de lo que ha venido saliendo en las guías de la Organización Mundial del 2016 hasta la actualidad, y es todo ese esfuerzo por ir actualizando según la disponibilidad tecnológica que ha acompañado pues, a la humanidad en estas fases. Hablamos entonces para el 2016 la amplificación isotérmica, las famosas pruebas LAMP, ensayos también de hibridación reversa para la detección de resistencias a rifampicina y isoniazida, que son pruebas que tienen información muy valiosa, pero son muy artesanales y son también complejas
de estandarizar en algunos laboratorios. También para la detección de fármacos de segunda línea, ensayos de lipoarabinomanano también en orina, que tienen un potencial y una relevancia, por ejemplo, para población pediátrica. Las pruebas RIF, que también MTB RIF y Ultra del Expert, las pruebas TrueNAT, que en esta categoría en realidad estamos agrupando las que son o se consideran tipo point of care, que dan respuesta también rápida en una o incluso menos de una hora o en 2 horas, y que también requieren una menos infraestructura. Esto también tiene un impacto profundo, sobre todo en regiones de difícil acceso, con todas las bondades, y sabemos que de nuevo, con una, que zonas rurales, etcétera, es lo que es el pan de cada día pues en nuestros países. Y en la guía del 2021 entonces ya se incluyen de forma categórica las pruebas de detección de ácidos nucleicos basados en hibridación también de alta complejidad para resistencia a piracinamida, pero también las pruebas automatizadas de baja y moderada complejidad. Y este último recuadro realmente está abriendo la posibilidad, la puerta para que más tecnologías, aparte de las que están nombradas con nombre propio dentro de la guía, también ayuden a controlar el tema de la tuberculosis. Es decir, hay que diversificar también la disponibilidad de pruebas que están disponibles en los países, pues porque si no, difícilmente vamos a poder llegar a los objetivos que se han definido también globalmente. El INDRE ya tiene esta bandera y este estandarte puesto, la camiseta puesta, como decimos, porque realmente se ha dado la labor de iniciar con la evaluación de diferentes metodologías siguiendo pues estas indicaciones. Cuando hablamos de esas metodologías de moderada complejidad para la detección de ácidos nucleicos y resistencia a tuberculosis, al menos resistente a rifampicina e isoniazida, ya casi que es necesario que se haga un perfil de resistencia a isoniazida también. De moderada complejidad es que se hace la extracción automatizada y preparación de PCR automatizada o interpretación de resultados sin pasos de pipeteo entre los pasos A y C. Esa es de nuevo, una descripción que está allí, pero esto una vez más está ampliando esa posibilidad de que haya una diversificación tecnológica que por supuesto debe estar asegurando medidas de bioseguridad del personal capacitado y todo lo demás que se espera para laboratorios que procesan muestras con sospecha de tuberculosis. Quiero brevemente hablar de la tecnología de SCIM para la detección de tuberculosis y resistencia a fármacos. Y para esto, por un instante, quiero hacer la invitación. Acá probablemente hay personas que además también son expertas en PCR y en PCR en tiempo real. Y cuando vemos el genoma pues, de la micobacteria, sabemos que hay otro tipo de pruebas de apoyo del laboratorio que de nuevo apoyan o dan un apoyo importante al especialista, el cuadro clínico, factores de riesgo, radiología, entre otras. Pero la prueba molecular tiene una bondad y es que también da resultados con alta sensibilidad y de forma rápida. Hay una limitante general para las pruebas de PCR, y cuando me refiero a esto es en PCR en tiempo real, y es algo que denominamos la multiplexación, y es porque por el equipamiento normal que se utiliza, perdón, se logran detectar unos 3 o 4 blancos génicos por cada muestra. Y eso es lo que luego se va a amplificar en esas curvas de amplificación que todos nos volvimos expertos en tiempos de pandemia, al menos con SARS-CoV-2. Lo mismo va a ocurrir acá, digamos, un comportamiento de una amplificación que va a ser exponencial ciclo a ciclo, que eso es lo que es el fundamento pues, de una PCR, pero ha habido una limitación sobre todo por el número de sondas o más bien de análisis o de genes que se pueden detectar por cada PCR. Ahora, quiero ahora mencionar y de nuevo una forma muy simplificada, Sijin tiene 3 pilares fundamentales en su tecnología, que además de hacer una amplificación múltiplex, no me refiero a múltiplex no solamente de 3, sino hasta de 15 parámetros en una PCR en tiempo real. Y en esto, de nuevo, de forma muy sencilla, es porque en cada canal de lectura se está detectando más de un parámetro. Y esto está precisamente basado en estas últimas 2 metodologías que ustedes ven acá. En resumidas cuentas, es tener mayor capacidad de multiplexación sin perder esa capacidad de tiempo rápido también de respuesta. Entonces, cuando hablamos de una eficiente detección múltiplex de genes asociados a resistencias, es un esquema también muy similar. La información está citada acá. Si al final de la presentación a alguien le interesa alguna publicación o tiene dudas de dónde saqué la información, por favor me pueden preguntar para compartirles esta información que en realidad es de dominio público. Aquí en una
un modelo del genoma de la micobacteria, están resumidos, ¿cierto? Los genes asociados precisamente a esa resistencia a los diferentes fármacos. Están las siglas y quiero sobre todo empezar a enfocarme en algunos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los fármacos de primera línea, estamos hablando de la resistencia a rifampicina, este es por el gen RPOB, pero isoniazida ya hablamos de dos genes, que es el gen INHA y el gen CATG a nivel del promotor. Hay un tercer gen también que ustedes ven aquí asociado a la resistencia a isoniazida, que por ejemplo ninguna metodología de PCR o de PCR en tiempo real o tipo point of care o incluso LAMP detecta. Bien, claro, tienen menor prevalencia, son de relevancia clínica, pero son menos prevalentes en las poblaciones y los esfuerzos están dados entonces en desarrollo de tecnologías que abarquen también lo que es más prevalente. Cuando hablamos de los de segunda línea, me refiero a fluoroquinolonas inyectables, aquí están los aminoglucósidos, entonces ya hablamos de múltiples genes, ¿cierto? Estamos hablando de una categoría y esto de nuevo lo que vuelve complejo el análisis de la expansión o la disponibilidad incluso de pruebas moleculares que abarquen todos estos blancos génicos de forma eficiente. Ya pueden ver que precisamente este fue el esfuerzo que hizo Sillin, es decir, con una metodología que además de detectar el complejo Mycobacterium tuberculosis por las regiones de inserción IS6110, entonces detecta eficientemente 25, al menos 25 mutaciones de relevancia clínica para MDR, rifampicina y isoniazida, y 13 que son XDR, en lo que pues, se relaciona con fluoroquinolonas y drogas inyectables. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las soluciones que en este momento están disponibles y que de nuevo hemos buscado no solamente, de nuevo, en entrada en el contexto clínico del diagnóstico que ocurre en los laboratorios, en el sector público, sino también en apoyo para la investigación? Es una solución que detecta, por ejemplo, el complejo y diferencia de micobacterias que son atípicas. Acá la diferenciación es cualitativa, es decir, si pertenece al complejo Mycobacterium tuberculosis y si es de las atípicas, pero todavía no tenemos una solución que identifique las especies. Esa solución está en camino. Este kit pues, lo podremos seguramente anunciar. Tiene mucho impacto también en temas de investigación y en el diagnóstico en general. Esta es una solución entonces que está en evaluación por el INRI. Esperamos que en los próximos semanas o 1 o 2 meses salga ese resultado. Y algo que quiero mencionar que justo está alineado con el título de la charla y el enfoque también que queríamos darle es el tema de resistencia a fármacos que ya lo mencioné. Entonces, es una solución que permite detectar 39 mutaciones relacionadas a MDR, XDR, pero discriminándolas de forma individual, que eso tiene mucho valor también a nivel clínico y pues de seguimiento para los pacientes. Esta es una solución que ya está validada por el INRE, que ya está de nuevo disponible allí para que se pueda de nuevo reportar a través de los LESP y todos los sistemas de vigilancia locales. Quiero enfatizar un poco más en esta segunda solución. Cuando me refiero a esas mutaciones puntuales asociadas al gen bueno, al gen RPOB, que al final es el que está confiriendo la resistencia a rifampicina, aquí están algunas de nuevo de esas que tienen relevancia clínica y algo que es bien interesante y es que en la misma reacción entonces también se discriminan las de isoniazida, ya sea por el gen CATG o INHA o el promotor del gen INHA. Esto está, de nuevo, para los más ávidos en el tema de la PCR en tiempo real. La metodología que lo sustenta son curvas melting de alta resolución con diferentes sondas que al final dan información no solamente de la detección del complejo, pero también de las mutaciones puntuales y el reporte y interpretación automatizada de los resultados para dar información si son solamente, por ejemplo, mutaciones en el gen CATG. Estamos hablando de un nivel de resistencia isonacida que es importante, pero si solamente ocurrieran esas mutaciones en el gen INHA, estamos hablando de un nivel de resistencia isoniazida que es bajo, que igual permite su implementación terapéutica en terapias combinadas para asegurar pues la erradicación. Entonces, si hay una toma de decisión, hay un apoyo importante que los médicos pues ya han empezado a sacarle provecho. Así como es para MDR, también para XDR, con la diferenciación entonces de fluoroquinolonas y de drogas inyectables, también por curvas melting de alta resolución o curvas de fusión de alta resolución, que de nuevo dan información pues muy relevante relacionada a resistencia a canamicina o a micacina, capromicina, o niveles bajos o altos de una o de la otra.
Entonces, esa es la información que otorga el kit. Claro, ningún kit de estos sale al mercado sin que tenga realmente una validación clínica o una verificación de métodos también con su contraparte, que por ejemplo el gold estándar sigue siendo el cultivo, pero también con otras metodologías que sabemos que se han posicionado muy bien y que han salvado millones de vidas, por ejemplo como el expert, pero que dan de entrada, por ejemplo, tiempos cortos de respuesta, pero también se limitan, por ejemplo, a rifampicina, o también son con un costo que es muy elevado. Entonces, cuando hablamos en temas de costos, hay una bondad allí importante, pero quiero en realidad es enfocarme en temas de sensibilidad y especificidad, porque de nada sirve tener una tecnología nueva que sacrifique en sensibilidad y en especificidad, si eso al final es lo que se espera de una metodología de diagnóstico que de nuevo está salvando vidas, está dando información importante de diagnósticos iniciales o de seguimiento a pacientes, perdón, para ver eficiencia en los tratamientos. Así como ha sido de nuevo en comparación con cultivo, con las pruebas moleculares que han salido históricamente en las guías, también, por ejemplo, con el cultivo líquido, el famoso cultivo del millet, también una sensibilidad y una especificidad que es acorde, por ejemplo, a lo que metodologías como el expert MTB-RIF reportan, y esto de nuevo pues da tranquilidad de nuevo a la hora de su implementación en contexto clínico. La metodología MTB-MDR-XDR también ha sido analizada en algunas publicaciones o en algunos estudios en otros países, donde, por ejemplo, se hace un rendimiento comparable en placas de microtitulación para definir la concentración mínima inhibitoria cuando se analizan isoniazida, rifampicina y de nuevo algunas otras drogas, entonces esto es información que está. Algo que olvidé mencionar es que Sijin, de nuevo, el fundador, es un PhD en biología molecular y él tiene un componente de investigación que es muy fuerte. Entonces, todos los kits que desarrolla Sijin han sido validados clínicamente, pero tienen un reporte, más bien apoyo bibliográfico que es sustancial detrás. Y eso es parte de lo que estamos buscando también promover en México. Es decir, ha habido grupos de investigación que tienen pacientes con diferentes condiciones o acceso a algunas muestras, quieran hacer algún estudio para sacar una publicación en una revista indexada de alto impacto. Y pues de nuevo, esa información la suben con nosotros y ahí es donde nosotros evaluamos. Uno de esos, por ejemplo, ha sido este que fue allí en Nuevo León. Que esto fue un estudio que hizo la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde de una cohorte de pacientes que es relativamente pequeña, de 24 pacientes, utilizó esta solución de nuevo para identificar monorresistencias, solamente a rifampicina, isoniazida, fluoroquinolonas, o a la doble mutación en KG y el gen INHA para isoniazida, pero también MDR o pre-XDR, porque identificaron, por ejemplo, dos pacientes que eran resistentes a rifampicina, a isoniazida por el gen KG, pero también ya a fluoroquinolonas de forma relevante. Entonces, una vez más, extiendo aquí la invitación a la red de que, y lo hemos hablado de probablemente con algunos miembros que no sé si están acá ahora en la sesión, pero de nuevo de apoyo a la investigación, porque sabemos que es importante tener esta información de resistencia con datos que son locales. Hay información muy valiosa a nivel de Latinoamérica, pero sabemos por las condiciones del país, por la inmunología, por la genética, etcétera, que esto puede variar un poco y estamos bien comprometidos pues, con brindar ese apoyo. Cuando hablamos justo de esas evaluaciones de desempeño de los kits comerciales con las pruebas o la detección de nuevo rápida que da información de isoniazida y rifampicina, acá solamente para isoniazida. ¿Y por qué menciono isoniazida? Es porque, de nuevo, su contraparte que ha tenido un impacto importante en el diagnóstico inicial, solamente identifica tuberculosis y rifampicina, cada vez ha sido más relevante la identificación de pacientes que son sensibles a rifampicina, pero resistentes a isoniazida. Y aquí estamos hablando entonces de una sensibilidad que es bien importante a nivel, por ejemplo, de muestras pulmonares. Extrapulmonares siempre se va a sacrificar la sensibilidad y esto no solamente es con nuestra tecnología, sino con todas las metodologías de diagnóstico molecular. Son muestras que son complejas porque extrapulmonares pueden ser, de nuevo, pueden ser múltiples cosas, líquido cefalorraquídeo, se me va ahora muestras de naturaleza gástrica, orina, por ejemplo, que vienen con menos celularidad y a veces hay invalidación de muestras porque no amplifica el control interno. Con todo y esto, realmente había una sensibilidad para muestras pulmonares que es importante cuando hablamos de resistencia a isoniazida y rifampicina.
también se ha mantenido. Entonces, eso es parte de lo que sustenta, de nuevo, las publicaciones que han sido allí divulgadas con la tecnología de Sillín y seguramente sacaremos y apoyaremos más proyectos de investigación a nivel nacional que tengan ese alcance. Entonces, ya de forma muy resumida, y esto es como en algunos contextos hemos sugerido, por ejemplo, que algunos laboratorios hagan la implementación de su oferta de servicios, de nuevo, para el apoyo a los médicos. Entonces, la prueba, por ejemplo, que detecta el complejo y las atípicas podría utilizarse como un apoyo al diagnóstico inicial para saber si en efecto esa infección o lo que se está viendo a nivel radiológico o por confirmación de la vaciloscopía es una infección por el complejo o es atípica. Y posteriormente se podría hacer un perfil de nuevo de resistencia a drogas MDR o XDR. Este de nuevo es solo una sugerencia. Hay zonas que tienen tal prevalencia, no solamente de tuberculosis e incluso de resistencia a fármacos de primera, que la metodología, por ejemplo, en la zona fronteriza, en Baja California, allí en Mexicali y en Tijuana, están utilizando esta solución ya completa como metodología de tamizaje inicial para detectar de una vez el complejo y si de una vez tiene perfil de resistencia a fármacos de primera y segunda línea. Hay múltiples factores que están de nuevo detrás, por supuesto la costo efectividad, pero estamos hablando de una zona que tiene los niveles más altos de prevalencia de tuberculosis y de tuberculosis multidrogoresistente en el país. Entonces, bajo ese contexto y esa premisa es que se pudo hacer esto. De nuevo, de forma muy simplificada, y esto de nuevo es para el apoyo para el laboratorio, por supuesto también para el investigador. Eh, Sillin en realidad no solamente proporciona el kit, sino es toda la solución completa, incluyendo la parte de interpretación automatizada de los resultados. Hacer análisis de curvas melting no es algo trivial. Si lo veíamos solamente con la PCR en tiempos de pandemia, la sola amplificación a veces era compleja para saber si era un artefacto, si era algo que no era una amplificación real, sino era un ruido de fondo. Bueno, esto de nuevo es parte de lo que también ha hecho Sillin dentro de toda su adaptación tecnológica de apoyo para el laboratorio. Entonces hay una interpretación automatizada, por supuesto que se pueden consultar los datos en crudo, pero es parte también de las bondades para los laboratorios que normalmente son de referencia y que pueden utilizar estas plataformas. Cuando vemos o una oportunidad que allí es importante es el tema de rendimiento. Y esto para investigación también tiene una bondad también relevante. Pensemos en un estudio, no sé, retrospectivo con unas muestras que ya han sido almacenadas, que están guardadas o que sabemos que hay un adecuado almacenamiento incluso de los ácidos nucleicos. Se podrían montar, por ejemplo, hasta 45 muestras hablando de la solución que detecta el complejo y resistencia a fármacos de primera y segunda línea. Es decir, en un lapso de 4 horas se estaría ya obteniendo información de 45 muestras, en un lapso de 7 horas, pues de 90, y se podría dejar un procesamiento overnight con otras 45. Entonces estamos hablando de una capacidad de procesamiento que es importante que, de nuevo, en otros contextos, sin quitar el mérito que tienen las pruebas tipo point of care, que son más limitadas en el número de montajes, que de nuevo, atención al paciente en estado crítico tienen mucho valor, pero que también tiene una limitación, sobre todo cuando el número de muestras es bajo. Ahora bien, esto es solo un ejemplo de cómo justo ha ocurrido allí en el laboratorio estatal en Baja California, en Mexicali, que eso es cortesía de la maestra Verónica Bejarano, que ella hizo en paralelo las dos metodologías, la nuestra y la del GeneXpert Ultra, para detectar el complejo, para analizar la resistencia y la capacidad analítica. Y en realidad los primeros dos parámetros son muy similares, pero voy a resaltar algo acá, porque claro, hablamos de resistencias a rifampicina menor al 1% y aquí del 3%, y es porque estamos hablando de que se detectó dentro de ese mismo cohorte de pacientes una resistencia, por ejemplo, a fluoroquinolonas y dos resistencias a isoniazida que la contraparte no logró detectar y que normalmente pasan desapercibidas porque no se tenía una metodología eficiente molecular con resultados rápidos y sobre todo con la capacidad analítica que requiere ese laboratorio porque hablemos de una zona de una alta prevalencia de tuberculosis que realmente allí es donde la tecnología también nuestra lo amerita. Quiero ya finalizar mencionando brevemente los retos y oportunidades para el diagnóstico de la tuberculosis, y esto de nuevo está muy alineado con lo que menciona la Organización Mundial de la Salud, donde ya se enfatiza que hay una necesidad de diversificar las tecnologías de diagnóstico. Eso es una necesidad. Ninguna sola tecnología va a poder cubrir por sí sola esas exigencias operativas,
con una alta carga como es para México y hablamos incluso de atender poblaciones con una diversidad que es bien importante y que todos ustedes seguramente identifican con poblaciones indígenas, con privados de la libertad, habitantes de la calle y todo con el tema bien complejo de la migración que está atravesando también el país. Entonces, adoptar e incorporar múltiples plataformas, no solamente una recomendación técnica, sino una necesidad básicamente estratégica. Esa era la última diapositiva. Quiero y creo que tenemos espacio para algunas preguntas que no estoy en este momento viendo, pero eh, bueno, no sé, muchas gracias por su tiempo y quedo atento aquí a qué inquietud pueda haber. Muchas gracias. Sí tenemos algunas preguntas. Ujú. Primero, gracias por una ponencia que nos pone en el contexto en el que estamos todos trabajando, pero que a veces olvidamos, ¿no? Las condiciones Ah, por las que todavía seguimos con una tuberculosis, ¿no? así Una de es. las preguntas es de la doctora Raquel Muñiz y la pregunta es ¿cuáles son las mutaciones Sí. específicas que se incluyen en el kit? Sí, esas me voy a permitir retroceder un poco. Están, claro, por supuesto, y esa es la salida fácil, digo yo, que están en el inserto, solo de aquí las describo. Estamos hablando, yo quito este recuadro. Entonces les mencionaba, el kit que detecta solamente multidrogo resistente, estas son las que están allí divulgadas. Y ahí hay algo que es importante porque de nuevo el INDRE cuando hizo la validación o más bien la verificación de la tecnología nuestra utilizó también cepas de referencia que son las que vienen de este laboratorio, no recuerdo cómo se llama, supranacional en Chile, que al final hace la secuenciación masiva, las distribuye a todos los países dentro del o en el marco de la Organización Panamericana de la Salud y que las manda a los laboratorios de vigilancia locales para que apoyen a toda esa red de detección. El doctor Armando del INRE también hizo y su grupo, por supuesto, de trabajo hizo la evaluación. Aquí están listadas. Eh, Hay algunas que no son de relevancia clínica, al menos en población mexicana, que en este momento ninguna metodología molecular está detectando o que son de menor prevalencia. Y creo que la invitación es de nuevo con datos locales, mutación puntual específica porque está comparada con cepas secuenciadas por NGS, están allí en este reporte. Las que están desde inserto, al menos para MDR, son las que aparecen acá y me voy a permitir ahora mostrar las que son para XDR. Entonces, de nuevo, al menos son 39 mutaciones relacionadas a fármacos de primera y segunda rifampicina, isoniazida, fluoroquinolonas inyectables. Bueno, en réplica a esa pregunta, la doctora dice, pero el kit no indica cuál es la mutación que está detectando. ¿De qué manera se podría saber? Mm, Bueno, no, esa en realidad, el reporte, cómo va, es decir, está como este recuadro de aquí a la izquierda. Él va a decir si tiene tres o una o dos mutaciones en el promotor o en qué localización, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de MDR, estaría informando que hay cuatro mutaciones en el gen KG, pero no cuáles específicamente. Y esto, ninguna metodología en este momento de PCR en tiempo real da esa información. La única que va a este nivel de resolución es la secuenciación tipo Sanger o el NGS. Esta sí es creo que una realidad. Ahora, con temas de investigación, si se tienen una muestra de pacientes y un resultado de prueba molecular, se podría hacer de nuevo un paso posterior, que creo que esa es una de las intenciones que se tiene también de fortalecer pues, la detección de cuáles son las mutaciones que realmente son más prevalentes aquí circulando en el país. Eso sí es pura investigación. La solución nuestra no llega y en realidad ninguna de las que son de diagnóstico IBD, ya de aplicación en el contexto clínico, dan esa información específica. Estaban las pruebas de Bruker, que eran las de hibridación reversa. Entiendo que ya en el país algunas de estas han sido descontinuadas. Esas daban esa información de mutaciones puntuales, pero ya no están disponibles, al menos para el diagnóstico en estos contextos. Y bueno, Ajá, perdón, la doctora Cristina Gordillo, y bueno, la voy a hilar la pregunta con la doctora Liz Ferreira. adelante. Preguntan qué desafíos específicos enfrentan los laboratorios mexicanos o latinoamericanos para implementar estas nuevas herramientas diagnósticas y cómo es que SIGIN apoya en este proceso. Ok, entonces los laboratorios, a ver, los laboratorios enfrentan diferentes retos
Y me refiero a los laboratorios, vamos a empezar por los laboratorios más grandes de referencia, porque idealmente debe estar acompañado del cultivo y del cultivo que también sea eficiente, porque la misma muestra podría entrar al cultivo y pasar al diagnóstico molecular rápido, mientras el cultivo va dando información o va creciendo que dé información allí también de valor. Hay un desafío fundamental que yo he visto en Latinoamérica y es que los laboratorios tengan la infraestructura y la capacidad en términos de bioseguridad para hacerlo. Hay muchos que quieren y saben que hay una necesidad, pero todavía no tienen, no están alineados junto con los estándares que define la Organización Mundial de la Salud en temas de infraestructura y de manejo de muestras que asegure no solamente la bioseguridad allí de los usuarios, pero también que las muestras no se contaminen. Ese creo que es uno de los retos más importantes, poder alinearse justo con esos estándares internacionales. Una vez que se supera esto, digamos que ya es un tema más comercial al final. Es decir, hay un tema de aceptabilidad y esto lo voy a decir de forma súper franca porque en las versiones anteriores de la guía salía, por ejemplo, el expert y salía con nombre y dentro de las mismas guías del INDE ustedes ven que se hace la identificación inicial por baciloscopía y solo si está disponible la prueba molecular, asterisco y entre paréntesis expert. Entonces, claro, cuando una metodología sale con nombre, el que coge la guía y dice, ah, no, es que aquí me están diciendo que yo solamente puedo utilizar el expert para el diagnóstico inicial. Pero en la actualización más reciente de la guía ya están todas las tecnologías de moderada complejidad y se deja una categoría para que todas las que cumplan a nivel de sensibilidad o más bien de relevancia clínica y sensibilidad analítica, esos parámetros puedan ser utilizadas. Haya habido una limitación o un desafío importante, pero eso ya es, como dice aquí en México, esa es nuestra chamba de poder convencer a los laboratorios de que en realidad les está dando un valor adicional sin sacrificar en sensibilidad y especificidad clínica. Entonces, lo que hemos buscado hacer ya para redondear la pregunta de la doctora Cristina es que hasta que no tengamos datos locales de peso, pues no vamos a poder cambiar ese paradigma que hay en la utilización de unas pocas metodologías que tristemente han monopolizado el mercado y que ofrecen pruebas por encima de los 3.000, 4.000, 5.000, hasta los 10.000 o 12.000 en el sector privado, que no tiene sentido. Ya sabemos que la PCR se puede democratizar, nos lo vimos en pandemia y para eso entonces, lo que ya de forma muy concreta, si ustedes ven que tienen un proyecto de investigación, que tienen un potencial de hacer una publicación de impacto, donde además se haga la detección y temas de resistencia a fármacos, me escriben un correo, yo les voy a mandar, o mi equipo de marketing les va a mandar unos lineamientos de una o dos páginas de un anteproyecto que va a tener impactos, objetivos, relevancia, etcétera, etcétera, pero también unos entregables que son muy sencillos, por ejemplo, un póster, una presentación a un congreso, idealmente una publicación, una revista indexada internacionalmente. Yo venía de la academia, entonces normalmente también es lo que exijo. Y si es así, nosotros estamos dispuestos a dar ese apoyo en múltiples fases. Si el laboratorio tiene el equipamiento, entonces podríamos dar sin costo algunos kits o poner en préstamo equipos y dar sin costo algunos kits. Entonces es algo que tengo yo que evaluar de nuevo para ver el impacto potencial que pueda tener esa investigación. Muy bien. Me alargué la respuesta, pero creo que ahí resumí en gran parte lo que la doctora ha preguntado. No, Ujú. claro, y además para las personas que hacemos investigación, pues es un apoyo eh, útil y además es importante difundir lo que estamos encontrando, ¿no? Porque muchas veces las limitaciones hacen que no podamos difundir a Latinoamérica todos Así los es. hallazgos que tenemos. A ese respecto, Incluso, sí, adelante, perdón, no, adelante. incluso yo he tenido, por ejemplo, ahora en los congresos de infecto, ¿cierto? En el congreso de infectología, que normalmente es, mal no recuerdo si en mayo, o en el que viene de patología ahora, esta semana, hay presentación de pósters y a veces nosotros no alcanzamos siquiera a ver quién está trabajando con nuestros kits en temas de investigación. Cuando vamos a estos congresos vemos un póster y se referencia a la metodología de Sillin. Ahí, por ejemplo, yo ya vi que ellos, no sé, adquirieron los productos, por ejemplo, por un presupuesto externo, ya sea de financiamiento local o internacional. Hicieron un póster, pero la intención es luego hacer la publicación. Yo tengo un acercamiento con esos investigadores y me dicen, es que no tengo el fee para la publicación porque me vale 2.000, $2.500. Desde ahí puede ser el apoyo. O sea, va dependiendo también de lo que cada grupo de investigación requiera.
A veces somos más generosos, a veces menos, pero eso va a depender también del impacto final. No, claro. Aquí un comentario del doctor Isaías Orozco. Un Claro. poco en el sentido de que a pesar de estos grandes esfuerzos de la gente que representa el programa nacional, el principal desafío es la falta de sensibilización de quienes toman decisiones en presupuestos para la salud, ¿no? Que es un Sí. tema importante, convencer no solamente al que investiga, sino al tomador de decisión. Y bueno, pues eso es algo en lo que yo creo que todos estamos involucrados y todos tenemos que hacer este esfuerzo importante, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Y cómo impactar en la gente que realmente toma decisiones importantes, no solo en este país, sino en todos los países? Ajá, así es. Entonces, justo hay que demostrar un caso de éxito. Y eso es lo que yo considero que está ocurriendo allí en Baja California. Es decir, por ejemplo, cuando vemos la metodología nuestra, en Colombia ha tenido mucho éxito y ya está dentro de los lineamientos locales y hay laboratorios de referencia que ayudan. Hay un sistema diferente de allí de salud, pero el sector privado ayuda mucho en el tema del reembolso, del costo de la prueba, del reporte en el sistema de vigilancia y el homólogo, por ejemplo, del INDRE en Colombia. No solamente tiene dentro de su red a los laboratorios estatales, pero también a los privados y a todos los evalúa en temas de cómo está haciendo la detección y el seguimiento de los pacientes. Entonces, por ejemplo, allí se volvió un caso de éxito la tecnología de Sillin porque, de nuevo, arrancó con un enfoque que va apoyado por el sector privado y el público. Aquí en México, entonces nosotros percibimos que en el estado de allí de Baja California, como la incidencia es tan alta, entonces tuvimos un acercamiento con el LESP y en realidad hay un tema no solamente de intención detrás, de sensibilización, como el doctor lo menciona, de presupuesto, por supuesto, digo, y con todo el recorte que hubo para la salud en este año, y esperemos que no vaya a ser tan dramático para el año que viene, de todas formas hay un recurso federal y ese fue parte del reto. Entonces, no puedo entrar en muchos más detalles, pero finalmente hubo una intención del gobernador, bueno, en este caso el secretario de Salud del Estado de Baja California, de jugársela, de jugársela porque él decía, realmente siempre va una métrica en contra y es la prevalencia de tuberculosis y de farmacoresistencia. Y él seguramente ha tenido que trabajar, convencer desde desde su rol, pues, precisamente para poder recuperar algo de recurso en el cual pueda haber hecho la implementación tecnológica para luego sacar resultados que sí sean contrastantes. Entonces, hasta que no se tenga un resultado concreto, tangible, publicado, porque lo que no se publica es como si no existiera, entonces ahí en ese momento ya sí se va a encender las alarmas y de pronto esta información lo que esperamos es que luego también resuene, por ejemplo, en Senaprece. Esa es la intención. De nuevo, es parte de lo que a mí más que nadie me interesaría, pero sobre todo todos los familiares de pacientes que tienen tuberculosis y de todos aquellos que tienen tuberculosis resistentes a algún fármaco que no tienen ningún tratamiento. Eso es más dramático. Entonces, cuando ya uno empieza a verlo con un resultado publicado, pero también el tema de la costo-efectividad, ¿cuánto vale un paciente? MDR, por ejemplo, o XDR, eso es muchísimo más alto que haber priorizado unos miles de pesos adicionales en el diagnóstico inicial. Y ahí nos toca enlazar varias cosas, pero es parte de lo que nosotros también estamos buscando con diferentes instituciones. No es algo que sea fácil, pero hay que iniciar con la evidencia local. Ujú. Claro, y vamos a dar paso a la última pregunta por cuestiones de tiempo, pero la presentación se grabó y seguramente tendremos tus datos para que la gente pueda hacer sus peticiones, ¿no? Así La es. doctora Cristina Gordillo también pregunta qué sucede en el contexto de poblaciones con menos acceso a estas pruebas diagnósticas. Hablamos, y no es un tema únicamente de México, las comunidades marginadas o rurales, ¿no? ¿Qué está haciendo Sijin para poder llevar este tipo de tecnologías y este tipo de avances allá? Miren, nosotros estamos haciendo, a ver, y no solamente con lo de tuberculosis, en realidad con todas las líneas de producto, yo he tratado de resaltar todo lo que es medicina preventiva. Y eso es algo que, no nos digamos mentiras, falta muchísimo en el país. Aquí, hasta los mismos pacientes, muchas veces vamos al médico y dice, doctor, deme algo, porque yo sé que necesito un antibiótico, aunque en realidad tiene un cuadro viral, o sea, de virus sincicial respiratorio. Esa es la realidad. Entonces, ha sido educar mucho, no solamente a los médicos, a los laboratorios, pero también a los pacientes. Entonces participamos en múltiples eventos como estos. Por ejemplo, el año pasado yo creo que
con otra colega que trabajamos aquí en marketing, dimos casi 55, 60 presentaciones en todo el año, presenciales, virtuales. Entonces hay que hacer una divulgación, hay que hacer un tema de educación muy fuerte detrás de. Una vez que ya lo vimos en pandemia, ya sabíamos, por ejemplo, que habían pruebas de PCR que eran más sensibles que las pruebas rápidas y algunos pacientes ya se inclinaban por solicitar. Cuando esa presión viene desde la comunidad y también ya hay una conciencia dentro del especialista de que se puede apoyar dentro de su diagnóstico convencional con una prueba molecular, esto va a empezar a mover ese motor también de la necesidad, empieza a incrementar la demanda. Ahí yo todavía no estoy resolviendo lo de las zonas vulnerables o de las de difícil acceso o las regiones pobres. Para eso, sin lugar a dudas, debe haber intención política, tiene que haber recurso asignado y seguramente no va a salir un recurso federal importante hasta que no haya un caso de éxito en algún estado importante. Que después, cuando uno coge el mapa que normalmente todos los años genera Senaprece de la prevalencia con la media y todos los que están por encima de la media, desde Veracruz, Sonora y todos los demás de ahí para allá, los primeros 10, hasta que no tengamos un estudio de caso en algún estado de estos, no va a haber una inyección de presupuesto que realmente atienda a esas zonas que son las más vulnerables. Y yo aquí me estoy metiendo en algunos temas políticos cuando en realidad, digo, no es al menos de forma directa lo que nos corresponde, pero hasta que no generemos esa conciencia, esa educación, no va a cambiar esa necesidad de realmente hacer algo que puede ser un poco más caro al comienzo, pero que a largo plazo sí va a salvar vidas y va a hacer que se gaste menos en temas de tratamientos, reenfoque de tratamientos, con todo lo que implica de nuevo seguir un paciente que es MDR o XDR. Esa es creo que la perspectiva que puedo darles en este momento. Sé que hay más dudas, no sé si tengamos, yo tengo más tiempo si quieren de pronto pero ya va a depender del tiempo de ustedes si podemos resolver algunas más. No, no, no. Bueno, es muy interesante, como bien lo dices, sin hablar de temas políticos, pero es inevitable que hablemos de política en un problema de esta naturaleza, ¿no? Y no solo el coste económico, ¿no? Sino el coste humano. No es lo mismo De diagnosticar a acuerdo. tiempo que todo lo que conlleva un tratamiento a una persona que no deja de ser persona, ¿no? La Así. doctora Liz Ferreira pregunta por costos. Eh, no sé Mm. si ella quiere abrir el micrófono y preguntar si son costos, justamente hablando del tema, ¿no? Si son cuestiones económicas o costos de lo que implica el tratamiento. Adelante, doctora Liz. Más bien me refiero al costo para el diagnóstico. Yo estoy pensando más que en investigación en tema de programa, ¿no? Sé que sí, Linda y Ujú. con Armando están validando pruebas, pero mucho de la problemática para que se pueda implementar en un programa nacional tan complicado como es el de nosotros con este cambio de sistema de salud y luego la gran diversidad que tenemos en las áreas en México, Ujú. pues la verdad me apanica y me da mucha tristeza ver los datos que presento, pero eso a veces es lo que limita el programa para poder implementar pruebas tan innovadoras como estas que justamente, como dice Mayra, pues a veces son más costo efectivas que lo que estamos viviendo, ¿no? Pero creo que una de las limitantes para el programa es justamente eso, el costo de la prueba, la infraestructura que se requiere y el entrenamiento al personal de salud. Así es. Entonces, ahí el costo es un tema delicado. No, o sea, digo, lo voy a poner en perspectiva de cómo lo está manejando, por ejemplo, un proveedor que da servicio a un laboratorio estatal en un estado particular. Y ellos dicen, no sé, pensemos que la viene en cartucho, como la del Expert. El costo que al final paga el Estado por cada cartucho, pensemos que son 3.000 pesos. Pero eso no asegura que realmente ese paciente inicie el tratamiento, lo termine y al final haya erradicación. Y eso es lo que ha venido pasando. Entonces, con nuestra tecnología, yo puedo asegurar algo que en ese estudio piloto estamos buscando hacer, y es que se haga el diagnóstico. O sea, que haya una búsqueda primero activa en campo, porque no está ocurriendo. El paciente ya no tiene una tos, una expectoración que no termina y es cuando llega el LESP y allí encuentra. Pero primero que inicie una campaña de búsqueda activa, que es un tema preventivo. Ese costo asociado a toda esa logística, más el diagnóstico inicial, más el tratamiento por al menos 6 meses pensando que fuera MDR con Dotval y al final luego hacer una confirmación, debería estar por esos 3.000, 3.500 pesos. Entonces, esa es la promesa. Es decir, que la prueba molecular está inmersa, pero dentro de todo el mapa complejo que involucra la búsqueda, la detección, el seguimiento, hasta confirmar la erradicación de la infección en ese paciente. Y debería
en un sistema ideal, agrupar todo ese costo que no sea solamente el del diagnóstico, sino el del seguimiento completo y tratamiento del paciente. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, me fui por la tangente, como diríamos, no di una información específica, pero ya cuando lo vemos en esa perspectiva, sabemos que el precio o el costo de la prueba molecular es significativamente menor al que está en la actualidad, porque la solución debería ser completa, no decía solamente de uno de los, no solamente de uno de los tres aspectos, que es solamente el diagnóstico, debería ser por todo. Ok, gracias. Muy bien. No sé si alguien más tiene preguntas. Bueno, si no, agradecerte enormemente. Creo que nos diste una plática desde todos los puntos de vista importantes de las personas que estamos en esta red. Es justamente la razón de ser de esta red, ¿no? Involucrarnos no solamente en un bacilo y en una infección, sino en todo lo que esto conlleva, ¿no? Y además nos diste tips muy importantes a los que hacemos ciencia, ¿no? Que podemos acercarnos con ustedes. Ya Wendy también Listo. compartió el correo en el que les invitamos a todos a que puedan acercarse. Estamos proyectando en unos segundos el reconocimiento de parte de la Red Mexicana de Tuberculosis. Muchas gracias, Álvaro, pero muchas gracias también a Sillín. Este es el último reconocimiento que se da en este ciclo de que el doctor Rogelio Hernández Pando ha sido, y bueno, no vamos a describir mucho de el trabajo extraordinario que hizo también él como presidente de la Red Mexicana de Tuberculosis. Damos pie a la siguiente administración con la doctora Raquel Muñiz, pero te queremos agradecer enormemente el esfuerzo, el compartir los conocimientos y reitero, y no me voy a cansar de reiterar, que gracias a ustedes el Congreso fue un éxito para todos y esperemos seguir con este tipo de comunicación y colaboración en todo lo que resta de la red. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a todos ustedes por su tiempo, por su paciencia y bueno, espero poder verlos en algún otro escenario. Muchas Gracias. gracias y que pasen una muy bonita semana y gracias a todos. Gracias, Muchísimas Mayra. Gracias a gracias. todos. Bye. Muchísimas gracias, doctor Mongui, también Wendy por todo el esfuerzo, doctora Mayra por la moderación y de todos modos invitarles a nuestro siguiente seminario técnico que lo tenemos programado tentativamente para el 28 de octubre. Entonces, desde ya para que puedan irlo agendando y ojalá que puedan tomar en cuenta este espacio de verdad, para que podamos difundir, ¿no? Ya lo decía la doctora Mayra al inicio, sigamos compartiendo y dando difusión a lo que hacemos y lo que podemos seguir haciendo conjuntamente. Y lo que decía de hablar de política, sabemos que es algo inevitable, pero creo que esa palabra de multisectorialidad lo describe muy bien. Tenemos que hacerlo porque es necesario. De otro modo, vamos a avanzar todos aisladamente y no vamos a llegar a ningún sitio. Mejor nos agarramos de las manitas, hacemos lo mejor que podamos con las herramientas que tengamos y con todas esas estrategias que nos han compartido el día de hoy. De verdad lo agradecemos infinitamente. Gracias a quienes pudieron vincularse con nosotras y nosotros y nos vemos en el siguiente seminario de la red. Un abrazo, bonita tarde. Gracias, buena tarde. Hasta luego, lindo día. Bye.